Bienvenidos a un programa más de Contrastes, Gente de Bien. En este espacio en donde además de presentar asociaciones que hacen el bien a la sociedad, también hablamos de temas que pueden aportar para hacer y ser gente de bien. Dice Paulo Freire que la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y uno de los actores en la educación, desde luego, es quien está al frente de un grupo, quien está en la docencia. El día de hoy hablaremos de dignidad en la docencia. Y para eso quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy, al maestro Luis Fernando Reyes Terán, maestro en psicoterapia, quien se encuentra con nosotros y a quien le doy la más cordial bienvenida. Luis Fernando, muchas gracias por estar aquí en el programa. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado, y además de tu maestría y toda la preparación, pues has estado en el mundo de la educación durante años, ya estás también frente a grupo. Y entonces, pues la palabra es tuya para hablar de esto, dignidad en la docencia. Ok, pues muy amable y encantado de estar aquí. Y bueno, ciertamente, fíjate, tú lo mencionas y bien lo dijiste ahorita a la entrada, ¿no? Y el docente es quien se encarga de hacer que se cambie el entorno, que se cambie el mundo. Hablamos de la educación y ciertamente muchas veces que pensamos, creemos que quien se está educando es el que va a cambiar. Y bueno, en una parte ciertamente sí cambia a partir de las etapas del desarrollo que va viviendo, que va teniendo, pero ciertamente en esta cuestión, si hablamos de la educación, tenemos que hacer referencia prácticamente al actor principal. Y que en este caso nos vamos a referir al docente, ¿sí? Entonces, desde ahí hablamos de la dignidad. Y entonces, ¿qué es la dignidad como tal? Pues la dignidad es una virtud, es una cualidad que tenemos como seres humanos como tal. No podemos quitárnosla, ¿sí? Hay formas en las que nos podemos hacer menos, ¿sí? Quitando un poco la dignidad o haciéndola de lado. Pero por el simple hecho de ser seres humanos, tenemos dignidad. Si lo vemos desde el punto de vista muy espiritual, desde el ser hijos de un ser supremo, al quien cada quien profese, es dignidad. Y entonces, con esto podemos decir, quien se presenta en un grupo, quien está en un grupo, hablamos que tiene una dignidad propia como el actor principal de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, cuando hablamos de esto, hacemos referencia a la manera en cómo me voy a estar desempeñando como docente. Hoy en día hay muchas situaciones acerca de la concepción del docente, que si son buenos, que si somos malos, que si promovemos, favorecemos, con muchas cuestiones de tipo social, cuestiones de tipo político, cuestiones de tipo institucionales también que tienen que ver con todo esto, pero que de una u otra manera, creo yo, la parte fundamental es de qué manera el docente como tal vive su propia dignidad en ese actuar. Y ahí se me hace algo bien interesante, porque estamos muchas veces, o se tiene la concepción de que la dignidad tiene que venir de fuera, de que el actuar o que las instancias me den los recursos necesarios para poder ser un buen docente. Y creo que desde mi punto de vista, creo que tiene que ver más con mi actuar. Es parte ya inherente al ser humano, es parte que nosotros tenemos, y la manera en cómo voy a estar desempeñando, ahí creo que tiene que ver mucho. Ciertamente hablamos de que la educación es un factor fundamental y primordial para cambiar las sociedades, para cambiar el entorno. En este mundo de globalización, pues bueno, ya tenemos muchos medios de comunicación, las tecnologías, pero que aunque las tecnologías nos están ayudando, nos aportan, nos dan un cúmulo de información y herramientas para poder seguir en este proceso de enseñanza-aprendizaje, no nos dejemos de lado como seres humanos. Creo que ahí está la dignidad propiamente del docente. ¿De qué manera se está manifestando con el alumno? ¿De qué manera está promoviendo su propio desarrollo como persona, como adulto, como docente? Y a la vez, ¿de qué manera está promoviendo el desarrollo del alumno mismo, como persona? Ahorita estamos muy de moda, vamos, con todo esto que ha habido cambios en los programas y demás, en cuanto a lo que viene siendo las habilidades socioemocionales. Y creo yo que una parte fundamental tiene que ver eso, la emocionalidad del docente. Si yo como docente estoy convencido, yo como docente me apropio de mi vocación como tal, como docente, pues es algo que está en mí. Y me apropio de esto para poder llevar a la práctica la razón de mi existir.
porque por algo soy docente. Es como un proyecto de vida que hay quien lo toma por vocación misma o hay quien por circunstancias de la vida también llega a la docencia y se da cuenta y descubre que es algo maravilloso. En mi experiencia personal yo me he gozado, me he vivido pleno en el grupo, con los muchachos, con los jóvenes, desde niveles de secundaria, bachillerato y también en nivel licenciatura. Es algo formidable que me da la satisfacción, me da el motor de poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque me alimenta y de una u otra manera me impulsa a seguir alimentando a los muchachos con quienes trabajo. Entonces es algo formidable y no dudo que esto que yo experimento no lo sientan los demás. De una u otra manera, tú has de experimentar algo similar. Comparto ¿sí? contigo precisamente eso, en la experiencia que he tenido a nivel de, pues también de licenciatura. Yo no he tenido Sí. de bachillerato, pero sí de licenciatura y en posgrado. Ajá. El estar en contacto con grupos y efectivamente es algo que alimenta. El estar ahí alimenta porque es una vocación. Sí. Y eso forma parte del sentirme digno en una trascendencia. Ok, entonces ahí llegamos al punto. ¿De qué manera es importante el que nosotros como docentes nos apropiemos de nuestra dignidad para poder trascender? Y entonces yo les mencionaba ahorita acerca del proyecto de vida. Tenemos un proyecto de vida, sí, ciertamente lo tenemos. ¿Y cuál es nuestro proyecto? El promover el potencial del desarrollo de otras personas, como chavos de secundaria, jóvenes de bachillerato o ya profesionales, futuros profesionales en licenciatura. No me digas cuando estamos hablando ya en niveles de posgrado, cuando ciertamente ya tienen la razón más clara de ser y entonces ahí es donde ya van por una especialidad, algo en particular. Y entonces la docencia como tal necesita que nosotros mismos como docentes la dignifiquemos. No esperemos a que si la institución, no esperemos a que si el gobierno, no esperemos a que si otras instancias fuera de nosotros hagan la labor que nos toca a nosotros como docentes. Creo que mucho tiene que ver la dignidad en la manera de estar y actuar en los grupos. Es bien importante el hecho de que también nosotros promovamos esta dignidad. ¿Por qué? Porque somos modelo. Nosotros con nuestro actuar frente a grupo, los muchachos nos están viendo, los muchachos están analizando nuestro actuar, nuestro proceder y no solamente como docentes, porque compartimos situaciones, compartimos momentos y de una u otra manera hasta se dan cuenta algo de nuestras vidas, ¿no? Y entonces ahí es donde somos modelo. Entonces necesitamos ser ese modelo para poder generar en ellos una dignidad también de seres humanos, como jóvenes, como futuros profesionistas, y que de una u otra manera esto les dé también el motor principal para poderse afianzar en sí mismos como seres humanos. Claro, recién leía en las redes un pensamiento que decía, hay que ser con los alumnos muy comprensivo, hay que ser con los alumnos muy abierto, porque a veces el único espacio que tienen ellos seguros es el aula de clase. A mí me movió muchísimo esto. Sí, fíjate que esto tienes mucha razón y qué bueno que lo comentas. Hay estudios en donde los resultados, investigaciones y los resultados de estas investigaciones nos dicen que los jóvenes muchas veces buscan el espacio del salón de clase para poder sentirse plenos. Esto, desgraciadamente, por muchas situaciones de tipo social que pueden estar viviendo, sí, de tipo familiar también, que pueden estar ahí aquejando las dinámicas familiares, pero que la escuela, la institución, es el lugar donde se pueden sentir plenos, dignos. Y entonces tiene que ver mucho esta parte en donde sí nosotros somos el modelo y que de una u otra manera el muchacho, el alumno llega a la institución, llega al salón de clase y nosotros lo vemos como tal, pero nos damos cuenta qué trae en la mochila. Y digo la mochila interna. En la mochila interna, ¿no? Así Porque es. muchas veces nos sí sabemos que trae la mochila ahí, los cuadernos como los traigan, pero ¿qué trae acá? Emocionalmente, afectivamente, ¿qué es lo que vive? Y ahí es donde nosotros podemos impactar, podemos dignificar a la persona con ser modelo para que él pueda decir, puedo ser. El otro día yo en un ejercicio, yo les decía a unas chicas a quienes les doy clase, digo, a ver, ubiquen y recuerden a la maestra que más impactó en su primaria. Pues que fulanita, que me empezaron a
hablar del detalle, por qué la recuerdan y demás. Le digo, y se dan cuenta de la importancia que tiene el docente en la vida de un adulto, perdón, de un adolescente como adultos. ¿Por qué? Porque marcamos. Y ciertamente, yo creo que esta es una parte bien importante que necesitamos de tomar en cuenta, el reforzar, fortalecer lo que es la dignidad. La dignidad como personas, con la vocación del ser docente. ¿Para qué? Para poder trascender y poder tener un proyecto como tal. No generar de una u otra manera el hecho de llegar a la clase, paso lista, salgo, hablo, transmito mi conocimiento, pero no me doy cuenta si en verdad la otra persona está en condiciones de recibirlo. Que muchas veces es lo principal, el atender a la persona para que pueda recibir lo que yo le quiero dar de conocimiento. Y ahí es un cumplimiento de un objetivo, que es el proceso de enseñar, pero quizá no necesariamente, sin la dignificación. Porque un profesor, con el ejercicio que hacías con tus alumnas, un profesor a lo largo del tiempo, el alumno se acordará de él, no por la materia, que a veces ya los conocimientos son obsoletos, sino qué sucedió con ese profesor que dignificó su labor a través de algo que se llama docencia. Claro. Fíjate, yo he tenido oportunidad de estar a cargo de compañeros docentes, ¿sí?, en diferentes momentos, y uno de los puntos que yo les decía, a ver, ¿somos docentes los días 15 y los días 30? No. Somos docentes por vocación y eso se vive. Entonces, ciertamente el impacto que se tiene con el alumno es trascendental. Es trascendental y a lo mejor ciertamente, como tú bien lo mencionaste ahorita, ¿qué clase me daba? Pues me daba la clase fulanita de tal, pero ¿qué me daba? ¿Quién sabe? No me acuerdo de los contenidos, pero sí me acuerdo de que nos decía, de que hacía esto, de que tuvo, sí, el valor, porque muchas veces es de valor, de acercarse y decirme, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Ver a la otra persona con la dignidad como tal, de poderlo promover, de poder sacar esas fibras que por ahí están a lo mejor atoradas, que no están muy bien encajadas, para darle el ajuste que requiere, que necesita y que pueda seguir su trayectoria académica. Y más que la trayectoria académica, acompañada del soporte personal. Y eso se me hace que es algo importantísimo que nosotros como docentes debemos de tener en cuenta y que no se nos tiene que olvidar, que estamos trabajando con personas. Así es, así es. Además de escucharte emocionadamente, lo hago de una manera empática porque yo también estoy en la parte de la docencia. Claro, y quisiera que continuáramos hablando de todos estos conceptos que de verdad están muy interesantes después de un corte. Okay. ¿Te parece? Claro. Vamos a un breve corte, estamos hablando de dignidad en la docencia. Por favor, no le cambie, continúe con nosotros. Como siempre, agradecido con ustedes por seguir en la sintonía de Canal 26, tu canal. Continuamos en este programa de Contrastes, Gente de Bien. En esta ocasión hablando del tema dignidad en la docencia. Y quienes nos han seguido, pues se darán cuenta de lo interesante que es la intervención del maestro Luis Fernando Reyes Terán, quien nos está hablando desde su experiencia, pero más allá desde su corazón, de lo que es esto, la dignidad en la docencia. Entonces, pues cedo la palabra de nuevo a Luis Fernando para que continúe, por favor. Muy amable, Juan Antonio, gracias. Y bueno, continuando con el tema, ¿no? Hablábamos ahorita acerca de la forma de estar, de la forma de actuar, de proceder frente a un grupo con los muchachos, pero también me gustaría abordar un poquito desde la parte del ser alumno. Y la parte del ser alumno va desde la forma, ¿cierto?, al impacto que tiene del docente en él. Y me gustaría retomar un poquito desde las condiciones mínimas, básicas que nos propone Carl Rogers, ¿sí?, para estar con el otro. Y que uno de ellos es la aceptación. La aceptación. ¿Qué sucede en el salón de clase? ¿Qué nos pasa cuando tenemos un alumno que por N circunstancias de la vida, ¿sí?, está callado, o es muy guerroso, o simplemente no hace nada, es apático? ¿Qué sucede? ¿Cuántas veces hemos escuchado, desgraciadamente, sí, que dicen, pues es que este muchacho es medio flojo, este muchacho como que no le interesa, este muchacho creo que tiene otros intereses, pero la escuela no. Le gusta más el deporte, le gusta más el arte. Y diría, ¿de verdad estamos llegando al
núcleo de lo que le está sucediendo y lo estamos aceptando como tal, porque a lo mejor estamos desde ese punto de vista viendo lo que a mí como docente me conviene, que sea un alumno modelo, que sea un alumno que haga todo al pie de la letra, sin que me tenga que involucrar como docente con todo lo que soy para poderlo promover. Que no te represente un reto, que fluya solito. Sí, que vaya y tome su clase, sus notas y demás, y que el día del examen saque el 10 y listo, y entonces yo puedo decir, bien, excelente, ¿no? Y creo que ahí es donde está el reto y donde tenemos que dignificar la labor desde nuestro actuar y la labor del alumno, ¿no? Y entonces hablaba yo ahorita de la aceptación, ¿no? Lo acepto como tal, con toda la mochila llena de situaciones conflictivas que pueda traer, porque de una u otra manera esto es lo que los jóvenes hoy en día están viviendo. Están bombardeados, llenos de información, las redes sociales, todo, la televisión está llegando información y que de una u otra manera ellos en este proceso de construcción de un carácter, de una identidad, de una personalidad, a fin de cuentas pueden engancharse en situaciones y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy listos, muy avispados, ¿para qué? Para poder tomar, ¿sí?, ciertamente esta información, pero encauzarla ¿para qué? Para beneficio de ellos. Y entonces no tacharlos, no el decir es que a este chavo nomás le interesa el estar en el celular, en el Facebook, le interesa otras cosas, sino qué le está pasando y lo acepto como tal, sin ponerle el juicio, sin ponerle ningún sobrenombre a partir de qué, de lo que esté diciendo, de lo que esté haciendo, de cómo se esté comportando, porque como te decía ahorita, los resultados de investigación nos han dicho que ahí es donde se pueden sentir plenos. Y ciertamente el decir que se pueda sentir pleno no es el que pueda llegar a ser lo que quiera, sino el decir hasta en esta parte te puedo empezar a poner límites sanos para que puedas seguir creciendo. Y entonces una de las cuestiones importantes es de qué manera lo acepto. ¿De verdad lo estoy tomando con la dignidad como persona, como joven, con lo que le implica ser joven? Porque a nosotros quizás ya se nos olvidó la adolescencia y de una u otra manera es como el volver a retomar, el volver a decir qué me está diciendo el joven, qué me está diciendo este alumno con la manera de comportarse. Y entonces desde ahí es cómo poder retomar, cómo poder hacer este enlace, este tejido que pueda hacer entre el conocimiento, entre la plática, entre el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la relación alumno-maestro, que pueda yo no solamente promover el conocimiento, sino también a la persona y con la aceptación como tal, con todo lo que le implique al alumno. Creo que es algo que debemos de tener en cuenta como docentes y que eso nos da una dignidad como tal. ¿Cuántos alumnos, como te decía en el bloque anterior, nos recuerdan por algo que hicimos? Por algo que hicimos. Es que yo me acuerdo, me ha tocado, yo me acuerdo que usted me dijo esto y esto otro. Caramba, o sea, no me acuerdo. Sí, pero es que no se me olvida, maestro, y por esto y por esto. Ah, pues qué bueno. Y creo que de una u otra manera todos tenemos experiencias de esta naturaleza en donde sí, luego regresan y me dicen, por usted esto, por usted lo otro. Hay una alumna en la universidad, ciertamente, que ahorita le sigo dando clase y me dice, la verdad es que yo por usted fue que escogí la carrera. Digo, caramba, y sí. Porque le dije, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué dije? O cómo. Dice, no, es que en la forma en que usted nos hablaba, la forma en que usted se dirigía hacia nosotros, y nosotros le preguntamos, entonces como que decía, y hasta que le pregunté, pues, ¿qué estudió? Ah, pues ya tuvimos una plática y le dije, y me dijo, a partir de eso fue que yo decidí estudiar esta carrera. Le dije, bueno, pues qué bueno que surgió, ¿no? Y que hay una colega más, sí, que ya está futura a graduarse, pero es parte también de que se encuentren hasta en esa cuestión de identidad profesional, ¿sí?, vocacional, y que desde ahí puedan ser dignos para servir a una sociedad, para servir a su país, para servir al entorno, ¿sí?, donde se están desempeñando, tanto personal como profesionalmente. Y entonces creo que la dignidad va mucho más allá y que no lo podemos separar, no lo podemos separar únicamente como la parte de la dignidad y únicamente ahí queda, no, porque le pega al respeto, le pega la responsabilidad a otros valores que están implícitos en este entretejido, ¿verdad?, del ser humano. Y entonces implica el respeto, de qué manera estoy respetando a la persona, lo acepto y lo respeto como tal.
y no porque no lo acepten, no lo voy a respetar, no, tiene que ir completito y eso es lo que nos da dignidad, tanto a nosotros como docentes, como a ellos como alumnos. Y así como esta alumna decidió una carrera en función de lo que veía, lo que percibía y que le hizo eco en su personalidad y dijo, también yo voy por aquí, por esta área, ¿cuántas veces lo que desde la dignidad de la docencia se hace impacta en la vida profesional? Porque son N carreras las que van y las que se van a desempeñar. Sí. Y entonces esa dignidad también impacta en su forma de interactuar y de actuar en el mundo, con la ética que se debiera, con el valor de la responsabilidad y todo esto de ese entretejido al que tú te referías. Sí, creo que es importante esto que tú mencionas, porque esto es la trascendencia. Esto es de la manera en que yo lo vi, yo me gustó, y más que el que me haya gustado, el impacto está en la experiencia personal interna. Me hizo sentir, me gustó, lo vibré, en ese momento me hizo un clic, me ayudó a seguir creciendo y de ahí es donde me agarro y digo, si yo lo pude percibir de esta manera, en esta magnitud, pues yo puedo generarlo en otra persona. Y pudiera ser así como tal una cadena de favores que de una u otra manera lo podemos ir haciendo en el transmitirnos, en el darnos, en el promovernos. Creo que la labor docente es algo magnífico, es algo que a mí me ha gustado, me ha apasionado toda la vida, ¿sí? Y que de una u otra manera procuro hacerlo lo mejor que puedo y estoy dándole vueltas de una manera u otra en los diferentes niveles, porque no es el mismo actuar. Sí, la esencia de la persona pues está en ti, en el otro docente, en todos los compañeros, pero sí implica un poco más allá. Es una labor desgastante. Sí, efectivamente, pero también tiene la parte del privilegio. Es un privilegio estar frente a un grupo. Sí. Y lo desgastante es como cualquier otra profesión. Exactamente. Como también cualquier otra profesión puede tener y debe tener una dignidad. Claro. Pero es distinto producir zapatos que estar en el proceso de formación de seres humanos. Exactamente. Ahí esta es la gran diferencia y yo creo que lo que le da el plus como tal, desde mi punto de vista, ¿no? Porque sí, ciertamente este hecho de estar allí y que no me entendió y que ahora tengo que hacer otra cosa y que tengo que hacer adecuaciones curriculares y que tengo que hacer una planeación específica o diferente y tengo que estar combinando y haciendo cosas, es parte de la labor, ¿no? Pero ahí va implícita la emoción, no sé qué sé yo, ¿verdad? Que tiene el ser docente, que te impulsa, que te mueve y por el hecho del querer, del amor hacia la otra persona, hacia el alumno, porque se llega a apreciar, se llega a estimar a los grupos, a los alumnos y de una u otra manera eso promueve, porque los muchachos lo perciben, lo sienten y entonces no ven la barrera del ser docente con el yo soy el alumno. No, de hecho a mí me ha pasado, perdón que interrumpa, que he hecho muy buenas amistades a raíz de la docencia, a lo largo de mucho tiempo. Por supuesto. Y amistades de verdad profundas, trascendentes. Sí, la verdad, coincido contigo en esta parte y que de una u otra manera, la satisfacción es grande. Es grande porque me dicen, es que yo traje a mi hijo a la escuela porque yo sé que todavía estás aquí. Ay, caramba, ¿sí? Pero bueno, es muy gratificante, pero sí implica esto, ¿no? El podernos entregar, más que nada, no tanto en el conocimiento, insisto, sino el formar personas. En el formar personas con dignidad, con valores, con responsabilidad, que es lo que la sociedad necesita ahorita. Y que es lo que nos corresponde hacer desde la parte docente, de los que yo digo, yo estoy mucho en la parte administrativa, pero también la parte docente, que es muy poca, pero me apasiona por todo esto, por el alcance que se tiene y porque es una magnífica forma de contribuir a hacer un poco un mundo mejor, que estamos faltos de eso. Luis Fernando, estamos por terminar el programa. ¿Algún mensaje final que quisieras transmitir respecto de este tema? Híjole, bueno, un mensaje sería el hecho de ser apasionados. De ser apasionados en la labor docente, a quienes nos dedicamos a esto, ¿no? El ser apasionados porque la pasión es lo que te mueve, es lo que me mueve a seguir adelante, a seguir impulsando a los jóvenes, el verlos ya cristalizados en el momento en que reciben un título, en el momento en el que son profesionistas, en el momento en que llegan y te dicen gracias maestro. Híjole, ahí todo.
más que nada el ser apasionados con la labor que desempeñamos como docentes. Sí, es, y coleccionar no esos cheques, como tú decías, sino esos premios que a veces los alumnos te van dando con este tipo de actitudes, Sí. con este tipo de alcances. Así es. Muchas gracias por haber estado en el Al contrario. programa, de verdad interesantísimo el tema. Yo espero que con tu mensaje haya llegado a muchas personas, sobre todo a quienes tienen esa enorme responsabilidad de la docencia. Muy amable, Muchas gracias. gracias, Luis Fernando. No, de nada. Y muchas gracias a ustedes por haber estado en esta transmisión más de este programa. Me despido diciendo lo que de todo corazón manifiesto al final del mismo. Cuando te falte algún motivo para vivir, que tu razón de existir sea encontrarlo. Esto fue Contrastes, gente de bien. Nos vemos en la próxima.